Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre de Dios Padre Celestial, en nombre de Dios Hijo Jesucristo, en nombre de Dios Espíritu Santo y de la bienaventurada Santísima Virgen María, iniciamos esta oración clamándole en el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el inmaculado nombre de la bienaventurada Santísima Virgen María, que a través de la comunión de los santos nos dispongan a todo el santo reino de Dios, a todos los santos de la creación entera de todos los tiempos, a todos y cada uno de los santos de antes del diluvio, a todos y cada uno de los santos del diluvio hasta Abraham, a todos y cada uno de los santos de la ley, a todos y cada uno de los santos de la fe, muy especialmente a todos los santos papas desde San Pedro hasta Juan Pablo II, a quienes les clamamos en el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María, clamen a Dios, especialmente a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen María, que les activen el poder concedido a través de las llaves. Eso mismo hago por todas las llaves recogidas en el Vaticano y que me las entregaron. A todos y cada uno de los santos de la Iglesia del Amor, especialmente a todos aquellos que hemos recibido el Santo Espíritu de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como la Santa Alma de la bienaventurada Santísima Virgen María, con los poderes concedidos, especialmente el de retener los pecados y de ser embajadores o ministros de la reconciliación. Todos y cada uno de los inocentes, justos, piadosos, mártires, víctimas del holocausto nazi, víctimas del comunismo, víctimas de los esclavos hijos de Agar, descendientes de Ismael, que siempre han perseguido a los hijos de la promesa, a los hijos libres de la Santísima Virgen María, a todas las víctimas de las diferentes guerras, de los diferentes fenómenos, tsunamis, maremotos, terremotos, huracanes, volcanes, inundaciones, deslizamientos de tierra, víctimas de los atracos, secuestros, robos, violencia de familiar o violencia, ultrajes sexuales, que claman desde el suelo por la justicia de Dios, a quienes apoyamos y les pedimos que nos apoyen. A todos y cada uno de el santo reino angelical de Dios, a todos los santos querubines con sus santos ejércitos celestiales, a todos y cada uno de los santos serafines, a todos los santos arcángeles con sus santos ejércitos celestiales, a todos y cada uno de los santos ángeles, a los 24 santos ancianos, a los 4 santos vivientes, que todo el santo reino de Dios, unidos todos en el Santo Espíritu de Dios, hagan ellos las oraciones correctas, nos asignen a cada una de las solicitudes, las inquietudes nuestras, el respectivo capital de alabanza, entreguen cada pedido a Dios Hijo Jesucristo para que Él abogue con Dios Padre Celestial y se cumpla así en la gloriosa voluntad de Dios Todopoderoso. Y lo mismo
que entreguen la oración totalmente correcta con el respectivo capital de alabanza a la bienaventurada Santísima Virgen María para que ella interceda con Dios Espíritu Santo y se cumpla, si esa es la gloriosa voluntad de Dios Todopoderoso. Por eso vamos a pedirle a todos los santos papas, desde San Pedro hasta el Papa Juan Pablo II, en el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, como en el inmaculado nombre de la bienaventurada Santísima Virgen María, clamen para que sea activada cada una de las llaves correspondiente a cada uno de los papas, de los santos papas. Igual yo presento todas las llaves que me fueron dadas cuando el Señor las recogió, todas las llaves en el Vaticano, pidiéndole que active el poder, especialmente el poder que tiene que ver, como nos lo dice en San Mateo 16:18, que las puertas del Hades no prevalecerán en la iglesia, y como nos lo dice el Apocalipsis 9:1 y siguientes, que un ángel caído utiliza la llave para abrir el pozo de la vida. Léamela, por favor. Tocó el quinto ángel. Entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Se le dio la llave del pozo del abismo y lo abrió para que salieran de allá. Las tinieblas invadieran absolutamente todo. No solamente salieran las tinieblas, sino que salieran el diablo y Satanás, que fueran reunidas Gog y Magog con todos aquellos esclavos que persiguen al pueblo de Dios para perseguirlo. Pero ese ángel caído que cae, esa estrella del cielo, es un querubín. Y más adelante vamos a ver ahí mismo en el Apocalipsis 17, hay 4 ángeles en el río Éufrates. Tocó el sexto ángel. Entonces oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles atados junto al río Éufrates. 4 ángeles retenidos frente al río Éufrates. Y eso sucede cuando el río Éufrates se seca. Y entonces fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. Entonces, eso sucede cuando el río Éufrates se seca. Vuelvo y lo repito, que ahí lo dice, pero no lo leyó. Son soltados ¿para qué? Para que maten la tercera parte de los... ¿La tercera parte de qué? De los hombres. La tercera parte de los hombres. Y en San Mateo 16:18 nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces aquí hay algo. Vamos a mirar cuándo son soltados entonces los ángeles. Esos ángeles. En Apocalipsis 16. Apocalipsis 16:12. El sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes de la tierra. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Y ahí aparece la boca del dragón y de la boca de la bestia. El 13. Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían 3 espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que realizan señales y van donde los reyes de todo el mundo para convocarlos a la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Y a mí me lo dijo, yo pregunté a Miguel, yo le pregunté qué eran las tinieblas oscuras, qué era la materia oscura y qué era la energía oscura, que me dijo el Señor que habían sido activadas, y habían sido activadas por esos
países: Rusia, China, Irán, Corea del Norte. El río Éufrates se secó, eso han hecho mucha bulla con eso, han encontrado o han escuchado los sonidos, el griterío, unas cuevas profundas cuando se secó el río Éufrates, unos ruidos que han hecho mucha bulla. Al menos ahí en YouTube, en esas cosas, han aparecido muchos esos artículos. Entonces, le pedimos en el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María a todos los santos papas desde Juan Pablo II, desde San Pedro hasta Juan Pablo II, las llaves que yo tengo, que sean activados esos poderes, porque hay una llave, pero las llaves le fueron dadas a los papas. Aquí aparece algo extraño. Esas llaves de abrir, esas llaves que tienen poder, como nos lo dice, vale la pena que lo leamos, como nos lo dice allá en San Mateo 16, 18 y 19. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no prevalecerán contra ella. Sigamos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios. Mañana, para que me vayan entendiendo, a ese ángel caído se le dieron las llaves de un papa. Haciendo un análisis e investigando, en el canon de la iglesia está prohibido rotundamente, bajo excomunión. Ningún sacerdote, ningún obispo, ningún cardenal ni ningún papa pueden celebrar con personas que no sean iglesia. Pero resulta que tanto, vamos a empezar por lo último, Bergoglio, Ratzinger como Benedicto XVI fueron allá al Medio Oriente, y al menos Bergoglio sí quedó muy claro de que él concelebró con los ayatolá. Es que buscando el tal ecumenismo. No me quedó como muy claro lo que leyeron. Yo pedí que me dieran ese artículo para ponerlo ahí, precisamente que ustedes lo pudieran leer, esos artículos que buscamos, que no vean que es fantasía nuestra. Entonces, y otra cosa, Bergoglio, todos, no sé si ustedes saben, todos los musulmanes tienen que arrodillarse 3 veces al día, dirigidos hacia la Meca. Entonces estudiamos lo que es la Kaaba. 5 veces se arrodillan en dirección a donde está. ¿Por qué? Porque allá tienen una figura que cayó del cielo. Unos dicen que es un meteorito que cayó, pero eso llegó como figura de un humano. Dice que al principio era blanca, pero después se fue volviendo negra. Es como de cristal, pero le faltaba una mano, o le falta en el momento una mano. Pues ellos mismos, en lo que pudimos mirar, hay muchas historias, pero necesito contarlas para que podamos entre todos hacer el pedido. Es muy importante. Entonces, el ángel que cayó del cielo del Apocalipsis 9, ese ángel caído, oiga, cosa tan brava, encontramos en Ezequiel 28. Era un querubín del jardín de Edén. Era un querubín a quien Dios le había dado todo un esplendor, lo había llenado, pero él se creyó Dios, superior a Dios. Y por la soberbia vamos a leer un poquito. Ezequiel 28:11. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, entona una elegía sobre el rey de Tiro. Les dirás: así dice el Señor Yahvé, eras el sello de una obra maestra, lleno de sabiduría, acabado en belleza. En Edén estabas, en el jardín de Dios. Toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto: rubí, topacio, diamante, crisolito, piedra de onís, jaspe, zafiro,
malaquita, esmeralda. En oro estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas, aderezados desde el día de tu creación. Querubín protector de alas desplegadas te había hecho yo. Estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego. Fuiste perfecto en tu conducta desde el día de tu creación hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Se volvió malo, se halló iniquidad en él y por eso fue degradado y arrojado como fueron arrojados, y lo decíamos esta mañana en la oración también. Aquellos ángeles que pecaron están encadenados en el Tártaro, y aquellos otros ángeles que están encadenados en las tinieblas hasta el gran día del juicio final, que nos lo dice en San Judas 5, 6 y 7. Este querubín que estaba en el jardín de Edén, pues cayó a la tierra como fue en el combate escatológico de San Miguel Arcángel y todos sus santos ejércitos celestiales combatieron contra el dragón y fueron arrojados, como nos lo dice en el Apocalipsis 12, fueron arrojados a la tierra. El diablo, Satanás, la antigua serpiente, con todos sus ángeles, fueron arrojados a la tierra. Asimismo, este querubín fue lanzado a la tierra. Lo cogieron y eso es lo que se conoce, un cubo negro que hicieron. Eso tiene varias representaciones porque tiene que ver con aquellos que se provocaron de las mujeres, de las hijas de los hombres. Se mezclaron con ellas y la Kaaba representa el sentido de una mujer. Antes habían congelado ahí, yo no sé qué era lo que habían hecho. Bueno, ahí en el artículo lo encontrarán. Una pareja, habían unos rituales que ellos celebraban, todos los musulmanes, era totalmente desnudos, y allá tienen retenido a ese querubín. Y a ese querubín, cuando Bergoglio va y celebra con el ayatolá, que es un anticristo, y celebra con él, pues no porque Bergoglio tuviera llaves, se las quitó a Benedicto XVI. Se apoderó de ella por Benedicto XVI haber renunciado y también haber celebrado con él. Entonces, él le quitó las llaves a Benedicto XVI. Benedicto y el ayatolá le quitó las llaves a Bergoglio y fue y se las entregó a ese querubín para que abriera el pozo del abismo. Ya ustedes leerán, si no son perezosos, leerán esos artículos que hemos buscado para poder hacer esta oración, porque es muy importante. Salieron todas las tinieblas hasta oscurecer totalmente la tierra, de manera que quedara en plena oscuridad. Y dice allá en San Mateo, pues que las puertas del Hades, que fueron las que fueron abiertas, el abismo que fue abierto, el pozo del abismo, son las puertas del Hades. Entonces tenemos que hacer la oración. La puedo hacer, la podemos hacer todos, porque pedimos esa comunión con todos los santos papas. Como estamos en comunión con todo el santo reino de Dios, unidos todos en el Espíritu de Dios, podemos hacer el pedido, y lo vamos a hacer entre todos. Le vamos a pedir a todos los santos papas, por el poder que Dios les concedió en Cristo Jesús a través de las llaves, aten aquí en la tierra para que queden atados en el cielo a todos los ayatolás que se apoderaron de las llaves, y aten a ese querubín que se creyó superior a Dios. Por su soberbia se creyó superior a Dios, que sea atado totalmente, porque abrió las puertas del Hades. Que aten esa llave, la cual se apoderaron de ella, para podérsela dar al querubín, porque los querubines no tienen esa llave. Entonces, que aten esa llave
quede atado. Todo lo que aten aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Eso es lo que dice la palabra ahí en San Mateo 16:18, por favor. Quiero mirar ahí San Mateo. Entonces, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra, ahí dice, y lo que ates, o sea, cualquier cosa puede quedar atada. Entonces, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Entonces, vamos a pedirle que ate las llaves, que sea atada las puertas del Hades, como nos lo dice ahí, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Que aten las puertas del Hades, que están abiertas, las abrieron con esa llave, que se apoderaron y se la entregaron allá en la Caaba, y se la entregaron al querubín, que cayó del cielo como un meteoro. Fue donde, en la mezquita azul fue donde se hizo la concelebración. En la mezquita azul, y la Kaaba está en la Meca, Arabia Saudita. Pero allá se hizo la concelebración Bergoglio con los ayatolás. Hicieron esa concelebración. Entonces ahí, por hacer una cosa que no estaba permitido, bajo la sanción de excomunión, de acuerdo con el canon de la iglesia, eso no es permitido. Y como él se dedicó a hacer todo lo que no era permitido, a desaparecer el pecado como tal, ahí se le apoderaron de la llave, que él a su vez se había apoderado de las llaves de Benedicto XVI, porque él no fue elegido, él es un cisma y por supuesto no recibía ninguna llave. Y lo demostró el rayo que cayó allá en Argentina. Y el rayo, habiendo pararrayos, y el rayo cayó y le dañó la aureola, para decir, él no es ningún santo, y también le cayó la llave, en las llaves el rayo, destruyéndole la llave. Tampoco tenía ninguna llave, se apoderó de las llaves de Benedicto, y esas llaves de Benedicto pues fue las que se apoderaron los ayatolás y se la entregaron a ese querubín. Tienen el poder de destruir la tercera parte de los hombres. Ojo con eso. Y eso está sucediendo en el presente. Las puertas del Hades fueron abiertas, invadieron las tinieblas, el mundo entero, las invadieron con la energía oscura, materia oscura y la antimateria oscura. Entonces, le pedimos a todos los santos papas, aten esas llaves, aten las puertas del Hades, aten al querubín, aten a los ayatolá, que son los otros anticristos, que forman parte del 666. Aten a Bergoglio, lo aten totalmente. Y aten a Benedicto, porque no tenía por qué renunciar. Sí fue elegido él en cónclave, y después de el fallecimiento del Papa Juan Pablo II. Hubiera hecho lo que hubiera hecho. Fue elegido en cónclave. No había el Papa porque había fallecido ya Juan Pablo II. Entonces él sí recibió la llave. Lo aten precisamente por haber renunciado, porque no podía renunciar, y renunció por todos los católicos y volvió nada la Iglesia de Dios. Hizo, por culpa de él, se abrieron las puertas del Hades y vinieron las tinieblas sobre la iglesia y sobre el mundo entero. Es muy delicado. Entonces, que todos los santos papas, pedimos todo el santo reino de Dios, todos unidos en el Espíritu de Dios, hacemos este pedido para que rescaten esa llave o sea destruida totalmente la llave de Benedicto XVI. En caso de que no pueda ser rescatada, sea totalmente atada y destruida
por completo. Si es el caso, que con esa misma llave, antes de ser destruida, con todas las llaves que tiene todos los santos papas y las que yo tengo, cerremos el pozo del abismo, cerremos las puertas del Hades, después de que ya están atadas todas las tinieblas oscuras, ya están atadas la materia oscura y ya está atada la energía oscura de que vayan. Ya están atados esos tres espíritus del malignos, que es el diablo, es Satanás, que fueron soltados y vinieron a reunir a Gog y Magog y a todos los pueblos. Que sean atados, pero que sean cerradas después de que sean arrojados todos ellos por el fuego al juicio de Dios, que sea arrojado ese querubín al juicio de Dios y que sean arrojados esos ángeles, que nos dice, puede ser también querubines del ejército del querubín que cayó, ese querubín con tanto esplendor que se creyó superior a Dios, que ese querubín, todos esos otros querubines que están en el Éufrates y que son soltados para matar la tercera parte. Esa tercera parte es para que tengamos relación. Lo que nos dice Zacarías 13, 7 al 9. Es el pueblo de Dios. Por eso es el ataque a Israel. Ahí está el ataque a Israel. Y ese ataque viene a todos los católicos. Adriana iba a visitar a Bari. Iba a pasar a 2 horas a visitar al Padre Pío para traernos las reliquias. Yo mismo le pagué el pasaje para que fuera y resulta que atentados, especialmente París, el metro en el que ella iba para el aeropuerto lo detuvieron, no sé qué fue lo que pasó, todo el mundo salió corriendo, ella no supo decir por qué, bregó a coger bus y todo para ir al aeropuerto, pues el avión la dejó el que la llevaba a Bari. Y después ella me dijo que unas amigas de ella le habían informado de que había habido algo como atentados en Bari. Resulta que no, en Bari estaban porque yo averigüé eso, y en Bari estaban los terroristas de Hamas organizando los atentados en Europa. Entonces cerraron el aeropuerto de Bari y no dejaron salir a nadie después. Si no, Adriana no hubiera podido salir. Todavía estaría allá en Bari. Ya Adriana está aquí en Colombia, ya llegó, entonces las cosas, yo se lo dije, no se afane, porque ella estaba llorando porque ese viaje había salido costoso y lo hacía por traernos las reliquias, tanto de San Nicolás de París como reliquias del Santo Padre Pío. Iba con ese encargo de traer las reliquias, entonces no se pudo. Yo no me afano porque no se podía. Yo bregué fue a tranquilizar a Adriana, pues allá estaban los de Hamas en Bari organizando atentados para Europa. Han explotado hasta cisternas cargadas de combustible en Italia. Han habido varios atentados. En París han habido atentados, en el mismo Italia han habido, todo por los de Hamas, porque hay una persecución. Entonces le pedimos a todos los santos papas que aten todos esos de Hamas, todos esos de Hezbollah, todos esos hutíes de Yemen, y a todos los de Irán, y a Irán, que es el que está organizando todos esos grupos terroristas que matan sin compasión, ya sean niños, los matan sin compasión, y todos los que están apoyando, como es el Petro apoyando, como es Sudáfrica apoyando y denunciando ante la Corte Internacional a Israel, y entonces están apoyando y están sugiriendo, Petro
sugiriendo de que le den el premio Nobel a Sudáfrica por haber denunciado a Israel ante la Corte Suprema. Bueno, son bestialidades. Que quede todo eso atado. La Corte Suprema, en la Corte Internacional, que quede atado la ONU para que ya entre el fracaso total y desaparezca todos los organismos que son comunistas, que quede atada la Organización Mundial de la Salud, son comunistas, ellos lo saben, que el COVID-19 salió de China, no califican y no condenan la ONU a Rusia por hacer atentado, todos los crímenes, todos esos crímenes que ha cometido Rusia. Rusia ahorita denuncia a Estados Unidos y a Inglaterra porque se están defendiendo allá de esos itíes del Yemen. Entonces, están defendiendo una cantidad de barcos porque han quemado varios barcos y secuestraron un petrolero Irán, pero hay movilizaciones de fuerte cantidad de tropas. Que sea atado todo Irán, todo el ejército de Irán por todos los papas. Que sean atadas todas las tinieblas, sean atadas todos esos espíritus del mal que salieron de allá, los demonios. Que sean atados la célebre ramera, que sea atado el diablo y Satanás, que sean atados totalmente, que sean nuevamente apresados y arrojados al abismo, al lago de fuego y azufre donde estaban, y que sean atados todos esos ayatolás, anticristos, que sea atado el tal Bergoglio, que sea atado el Benedicto XVI por haber renunciado, que sea atado y haberse dejado quitar la llave por Bergoglio, que sea atado todos esos, ese querubín protector, se ha arrojado allá a las tinieblas eternas donde están todos aquellos esos ángeles que nos dice allá San Judas, encadenado en las tinieblas hasta el gran día del juicio final. Y los del Éufrates, que también sean atados y que sean también arrojados a las tinieblas junto con los otros que están atados allá en las tinieblas, que sean atados todos los pecados de todos los que mueren por esa persecución y por todos esos atentados, que sean atadas las armas para que esas armas fracasen, que sean atados todos los soldados para que fracasen totalmente los soldados de Irán, del Yemen, de los palestinos y de todos los países árabes y todos los que están, los de la ONU y todos los que están apoyando, que sea atado Petro con todo el ejército colombiano, que ya no es sino guerrilla. ¿Cómo es que puede darse una cosa de esas? El derrumbe que hubo en la vía de Medellín a Quibdó, allá en Chocó, hubo un derrumbe impresionante que hay más de 100 muertos. Han rescatado creo que 23 o algo. ¿Y por qué estaban allá represados todos? Pues porque llegaron los indígenas que son guerrilla y estaban boleteando a los carros. O sea, tienen que pagar tanto para poder pasar y no los dejaron pasar. Vino el derrumbe y se los llevó. Noticia que salió en todas partes. Aclaro, ahorita andan diciendo de que no fue ningún derrumbe. Ahorita andan diciendo de que eran varios derrumbes que habían y entonces que estaban represados ahí por otros derrumbes. Pero inicialmente dijeron que habían puesto retén y cuerdas que han acostumbrado mucho aquí en Colombia. Eso lo hicieron antes en Nariño. Yo personalmente viajé y eran con cuerdas, las familias enteras poniendo retenes para pedirle a uno plata para uno poder pasar. Toda esa muerte que recaiga todo pecado de todos los muertos sobre Petro y
todo su gobierno. Ahora, van a hacer el socorro los bomberos, la policía y el ejército, y tampoco los dejaban pasar porque tenían que pagar la extorsión para dejar pasar los carros. Entonces, mire lo que causaron esa tragedia tan espantosa por darles fuerza a todas esas guerrillas. Y entonces, ¿cómo fue que si iba el ejército? ¿Cómo no les dispararon? ¿Cómo se deja el ejército manipular así? Porque el ejército está en esa misma condición. Porque son de ellos. Que sean atados. Que sea atado todo el comunismo en el mundo entero con ese espíritu del error anunciado por la Santísima Virgen María en Fátima. Y que entreguen, hagan la oración, todo el reino de Dios, hagan la oración perfecta de todo esto que he entregado, porque yo no me voy a hacer responsable del pecado de los demás. El que quiera ser responsable, hágase responsable y responda por el pecado y por la actitud. Yo no me hago responsable, al contrario, hago la oración en favor del pueblo santo de Dios, pero al pueblo ese de la maldad, del comunismo, yo no. Qué pena, pero yo no lo defiendo. Que queden atados. Todo ese pueblo que no se arrepiente de lo que hicieron, de nombrar semejante delincuente. ¿A cuántos mató allá en el Palacio de Justicia? Es que son muchas cosas. ¿A cuántos mató allá en ese pueblo que él incendió cuando voló el oleoducto Cañón Limón Coveñas? Y enseguida le echó candela al pueblo y quemó todo ese pueblo. Yo no voy a defender a un criminal. ¿Cuántos secuestrados? ¿A cuántos secuestrados mató? Entonces, no, yo no me hago responsable de esas cosas y pido que sean atados, que sea el santo reino de Dios, con el Espíritu de Dios, que hagan la oración perfecta, la acompañen con capital de alabanza. Entreguen esta oración a nuestro Señor Jesucristo para que Él abogue con Dios Padre y se cumpla conforme a la gloriosa voluntad de Dios Todopoderoso. Y igualmente, que entreguen la oración perfecta con el respectivo capital de alabanza a la bienaventurada Santísima Virgen María, para que ella abogue, interceda con Dios Espíritu Santo y se cumpla conforme a la gloriosa voluntad de Dios Todopoderoso. Por eso ofrecemos esta alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La llave fueron dadas por nuestro Señor Jesucristo a cada uno de los papas. Todas las llaves. Los papas malos pues no utilizaron las llaves, que es lo que yo siempre he dicho. Fueron las que el Señor recogió de aquellos que no la utilizaron. Les dio el denario y no trabajaron por él, sino que lo enterraron. Pero la llave la dio el Señor. Me acaba de decir, no puede ser destruida esa llave. Entonces, que esa llave sea rescatada por los santos querubines o los santos arcángeles y se la entreguen al Señor Jesús para que Él, conforme a su gloriosa voluntad, destine quién debe tener esa llave. Porque es una llave de Dios y no puede ser destruido lo de Dios. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos,
y exaltó a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes, y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. En este momento está el Omicron Pirola haciendo estragos. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, que nos dio la vacuna contra el COVID-19, pues que nos la refuerce, que nos refuerce la vacuna contra el COVID-19, la variante Omicron Pirola, que nos refuerce la vacuna para no quedar víctimas del COVID-19. Le vamos a pedir los sellos, acuérdense, los sellos de Dios vivo, que marca a los 144,000, que si somos dignos para ser marcados y hemos sido marcados, nos refuerce la marca del sello de Dios vivo en la frente para que no nos hagan daño en toda esta revuelta mundial que hay bregando a apoderarse y a destruir al pueblo santo de Dios. Que nos conceda los sellos de Dios vivo si somos dignos para ello, nos lo refuerce, nos lo active, los sellos de Dios vivo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, ni líbranos del mal. Amén. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Que nos conceda Dios Todopoderoso la protección, el refugio, para que no seamos víctimas de ninguna represalia por las oraciones que hacemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y cerramos la oración en el nombre de Dios Padre Celestial, en nombre de Dios Hijo Jesucristo, en nombre de Dios Espíritu Santo, y en el nombre de la bienaventurada Santísima Virgen María, clamándole nos conceda la gracia, que en todas nuestras debilidades seamos fortalecidos por el poder de la fuerza de
Cristo y de la Santísima Virgen María, y así sean derrotadas nuestras debilidades para no ser atacados, como nos lo dice. A San Pablo le fue dado un aguijón de Satanás que abofeteaba, como nos lo dice en 2 de Corintios 12:7. Y por eso, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo 3 veces rogué al Señor que se alejase de mí. Pero Él me dijo: mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, que esto suceda así. Muchas gracias. Una feliz noche, muchas gracias por asistir. Necesitamos hacer muchos pedidos y muchas oraciones cuando el Señor empieza a revelar todos esos peligros que nos acechan por la mala conducta de los mismos religiosos, en este caso de los mismos papas. Uno que no es papa, siendo Satanás, se sentó en el trono papal. Y el otro, un mal papa, que no tenía por qué renunciar, y renunció para darle el puesto precisamente al anticristo. Participa y sigue conociendo los misterios de la Santísima Virgen María, esposa de Dios Padre Celestial.